El aeropuerto de Barajas olía a café recalentado y a promesas rotas. Llevaba 4 años sin pisar este suelo. 4 años huyendo de los fantasmas que dejé enterrados entre las calles empedradas de un pueblo castellano cuyo nombre aún me dolía pronunciar. «Mami, ¿ya llegamos?» Emma tiró de mi mano con esa insistencia propia de los 3 años y medio, sus ojitos castaños brillando de curiosidad. «Ya casi, cariño», le respondí, ajustándome la mochila en el hombro mientras buscaba la salida entre el mar de viajeros. No quería estar aquí. Cada fibra de mi ser había gritado que no, que inventara cualquier excusa, que buscara otro especialista en otra ciudad, en otro país. Pero cuando mi padre me llamó desde Buenos Aires, con esa voz frágil que nunca le había conocido, diciéndome que los médicos argentinos no podían hacer más por su corazón y que había un cirujano en España, solo uno, capaz de salvarle la vida, bueno, algunas decisiones no son realmente decisiones. El taxi atravesó la autopista hacia el norte. Madrid quedó atrás con sus edificios de cristal y su ruido incesante. 2 horas después, el paisaje se transformó en algo que reconocí con un escalofrío. Olivares que se extendían hasta el horizonte, viñedos dormidos esperando la primavera, pueblecitos de piedra dorada encaramados en colinas como nidos de águilas antiguas. Emma se había quedado dormida con la cabeza apoyada en mi regazo. Pasé los dedos por sus rizos castaños, tan parecidos a los míos, y traté de no pensar en lo otro que había heredado. Esos ojos, esos malditos ojos color miel que no eran míos, que nunca serían míos, que cada vez que los miraba me recordaban todo lo que había perdido. El pueblo apareció al doblar una curva, calles estrechas serpenteando entre casas encaladas, una plaza con su fuente central, la torre de la iglesia recortándose contra un cielo de noviembre gris como el plomo. Nada había cambiado, todo seguía exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido la noche que huí de aquí, con el corazón hecho pedazos y un secreto creciendo en mi vientre. «Al Hospital San Rafael, por favor», le indiqué al taxista, aunque ya conocía el camino. Había pasado 3 meses trabajando a 5 minutos de allí, en la biblioteca de una finca que prefería olvidar. Mi padre me esperaba en la sala de espera del segundo piso, más delgado de lo que recordaba, con ese tono grisáceo en la piel que tienen las personas cuyo corazón ya no bombea como debería. Se levantó cuando nos vio, intentando sonreír. «Palita», me abrazó con cuidado, como si temiera romperse. «Gracias por venir». «¿Dónde más iba a estar, papá?» Le devolví el abrazo, y Emma se despertó entre nosotros. «Abuelo», bostezó ella frotándose los ojos. «Mi princesita». Papá la alzó con el poco vigor que le quedaba. «¿Cómo has crecido? No tuvimos tiempo para más». Una enfermera llamó su nombre y desapareció tras una puerta blanca. Emma y yo nos quedamos en esas sillas de plástico verde que todos los hospitales del mundo parecen comprar en la misma tienda de horrores. Saqué un cuaderno para colorear de la mochila y se lo di a mi hija, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera el nudo que se apretaba en mi estómago. 30 minutos después, salimos al pasillo a estirar las piernas. Emma corría delante de mí, sus zapatillas con luces dejando destellos rojos a cada paso, cuando se detuvo frente a los ascensores. «Mami, mira qué señor tan alto». Levanté la vista. El mundo se detuvo. Mateo Argensola estaba a 3 metros de distancia, sosteniendo del brazo a una mujer mayor que reconocí inmediatamente. Consuela, su madre. Él llevaba un abrigo gris oscuro, sobre lo que parecía un traje de trabajo, el pelo negro que recordaba ahora salpicado de algunas hebras plateadas en las sienes. Seguía siendo devastadoramente guapo, seguía teniendo esa presencia que llenaba cualquier espacio solo con existir. Nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento golpearlo como un puñetazo. Su rostro palideció, los labios se entreabrieron. Durante 3 segundos interminables, ninguno de los dos se movió, ninguno respiró. «¿Valentina?» Su voz sonó ronca, incrédula. «Mateo», logré articular, aunque mi garganta se había convertido en un desierto. Emma eligió ese momento para correr hacia mí. «Mami, mami, ¿vamos a ver al abuelo ya?» Los ojos de Mateo descendieron hacia mi hija. Lo vi procesar cada detalle. El pelo rizado, la nariz pequeña, la forma de la barbilla. Pero fueron los ojos los que lo traicionaron. Esos ojos color miel, idénticos a los suyos, inconfundibles como una firma.
Vi el momento exacto en que hizo los cálculos. 3 años y medio, tal vez 4. 4 años desde aquella noche. Empezó, pero no pudo terminar. Tengo que irme, lo interrumpí, tomando a Emma de la mano con más fuerza de la necesaria. ¡Valentina! ¡Espera! Dio un paso hacia mí, pero Consuela le puso una mano en el brazo. ¡Mateo! El doctor nos está esperando. Su voz sonó fría, controlada, exactamente como la recordaba. ¿Es tu hija?, preguntó él, ignorando a su madre, con los ojos clavados en Emma como si estuviera viendo un milagro o un fantasma, no estaba segura de cuál. Sí, respondí, levantando la barbilla. Mi hija, solo mía. ¿Cuántos años tiene? El ascensor llegó con un pink. Las puertas se abrieron. Eso no es asunto tuyo. Empujé a Emma suavemente hacia el interior. Adiós, Mateo. Valentina, por favor, necesitamos hablar. Las puertas se cerraron entre nosotros. A través del vidrio lo vi quedarse allí, inmóvil, con una expresión de shock absoluto en el rostro. Consuela le decía algo, pero él no parecía escucharla. Tenía la mirada perdida, como si acabara de ver su vida entera reorganizarse en un instante. El ascensor descendió. Emma me observaba con curiosidad. «Mami, ¿por qué lloras?» Me toqué las mejillas. Estaban húmedas. Ni siquiera me había dado cuenta. «Son lágrimas tontas, mi amor. No pasa nada». Pero sí pasaba. Mateo sabía. Había visto a Emma, había sumado 2 más 2, y sabía. Y yo no tenía idea de qué diablos ibas a hacer ahora. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado en el centro del pueblo, acosté a Emma en el sofá-cama, que haría las veces de su habitación. La besé en la frente, le canté una nana porteña que mi abuela me cantaba a mí, y esperé a que su respiración se volviera profunda y regular. Luego me senté junto a la ventana, mirando las luces del pueblo parpadear en la oscuridad, y dejé que los recuerdos que había mantenido encerrados durante 4 años salieran de su cárcel. Mateo. Su nombre seguía doliendo como una herida que nunca terminó de cerrar. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje de texto. «Valentina, soy Mateo. Elena me dio tu número. Por favor, necesitamos hablar. No voy a presionarte, pero esa niña... Necesito saber». Apagué el teléfono sin responder. Algunas conversaciones, pensé mientras cerraba los ojos, no podían suceder todavía. Tal vez nunca. «4 años atrás». Hay momentos en la vida que funcionan como bisagras. Un antes y un después tan marcados que podrías trazar una línea en el suelo y decir aquí termina quién era, aquí empieza quién seré. Para mí, ese momento llegó una tarde de marzo, cuando el taxi me dejó frente a los portones de hierro forjado de la finca La Encina. Tenía 24 años, un título en restauración de documentos antiguos de la Universidad de Buenos Aires y una maleta llena de sueños ingenuos sobre Europa y su historia milenaria. El anuncio había sido claro. Se buscaba restaurador para biblioteca privada, colección de los siglos XVII y XVIII, contrato de 3 meses, alojamiento incluido. Lo que el anuncio no mencionaba era que la finca parecía salida de una novela de Galdós. La casa principal se alzaba al final de un camino de grava bordeado por olivos centenarios. Piedra dorada, 3 plantas, ventanas emplomadas que reflejaban el sol poniente como ojos antiguos. A un lado, la capilla familiar con su pequeño campanario. Al otro, los edificios de la almazara donde, me enteraría después, la familia Argensola llevaba produciendo aceite de oliva desde 1680. Una mujer mayor salió a recibirme, pelo gris, recogido en un moño severo, vestido negro hasta la rodilla, perlas en el cuello. Consuela Argensola, viuda, matriarca, guardiana de un apellido que en esta región significaba algo. «Señorita Romero», me tendió una mano fría. «Bienvenida a La Encina». «Señora Argensola», estreché su mano, sintiendo la evaluación en su mirada. «Es un honor estar aquí. La biblioteca está en el ala este. Mi hijo le mostrará el camino». «Mateo», llamó hacia el interior de la casa. Y entonces él apareció. Alto, tal vez 1,85 m. Traje gris sin corbata, mangas arremangadas hasta los codos. Pelo negro que le caía ligeramente sobre la frente. Pero fueron los ojos los que me robaron el aliento.
color miel con motas verdes, inteligentes, curiosos, con ese brillo que tienen las personas que realmente escuchan cuando hablas. Valentina Romero. Me tendió la mano con una sonrisa que transformó todo su rostro. Mateo Argensola, bienvenida. Su mano era cálida, firme, la solté demasiado rápido. Gracias por recibirme. ¿Argentina? Ladeó la cabeza. Buenos Aires, confirmé, y odiaba cómo mi voz sonaba un poco sin aliento. Déjame mostrarte tu nuevo hogar temporal, señaló hacia el ala este. La biblioteca es... bueno, ya verás. Seguí a Mateo por pasillos con suelos de terracota pulida, paredes encaladas decoradas con retratos de antepasados de mirada severa. Olía a cera de abeja y a tiempo detenido. Finalmente, abrí una puerta de madera maciza y el mundo cambió. La biblioteca ocupaba 2 plantas conectadas por una escalera de caracol de hierro forjado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de roble oscuro hasta el techo, y cada estantería rebosaba de libros. Cientos, miles de libros. Volúmenes encuadernados en cuero con letras doradas en los lomos, pergaminos enrollados, manuscritos protegidos en cajas de madera. Las ventanas altas dejaban entrar columnas de luz dorada que hacían brillar las partículas de polvo como si fueran constelaciones privadas. «Dios mío», susurré, «¿te gusta?» Mateo sonaba complacido. «Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida». Me acerqué a la estantería más cercana con manos temblorosas. Los títulos danzaban ante mis ojos. Primeras ediciones de Cervantes, tratados de alquimia, libros de horas iluminados a mano. Cada volumen era una joya, un fragmento de historia preservado contra el paso del tiempo. Mi tatarabuelo empezó la colección. Mateo se acercó, señalando un tomo particularmente antiguo. Era bibliófilo obsesivo. Gastó la fortuna familiar en libros, mientras sus hermanos compraban tierras. Hizo la mejor inversión. Toqué con reverencia el lomo de un Quijote de 1605. «Eso pensó mi tatarabuela», su voz se suavizó. Era francesa. Llegó aquí sin hablar una palabra de español, pero se enamoró de esta biblioteca antes que de mi tatarabuelo, según cuenta la leyenda familiar. Sabia mujer. También era extranjera. Me miró de una forma que hizo que mi pulso se acelerara. Parece que en esta familia tenemos debilidad por las forasteras. Aparté la mirada, fingiendo examinar otro libro. Ese hombre era peligroso, peligrosamente encantador, peligrosamente guapo, peligrosamente todo lo que no necesitaba en mi vida. «¿Cuánto daño tienen?», pregunté, volviendo al terreno seguro del trabajo. «Humedad principalmente. El tejado tuvo goteras durante años antes de que pudiéramos repararlo. Algunos volúmenes tienen hongos, otros simplemente se están desintegrando. Necesitan manos expertas». «Las tengo», dije con más confianza de la que sentía. Durante los siguientes días establecí mi rutina. Trabajaba de 9 a 6, catalogando cada volumen dañado, documentando el tipo de deterioro, priorizando según la rareza y el estado. Mateo aparecía cada tarde con café y preguntas sobre mi progreso. A veces se quedaba, observándome trabajar en silencio, y yo fingía que su presencia no me afectaba, que no era consciente de cada respiración suya, de cada movimiento. Al cabo de 2 semanas, dejamos de fingir que sus visitas eran solo profesionales. «Háblame de Buenos Aires», me pidió una tarde sentado en el alféizar de la ventana, mientras yo limpiaba cuidadosamente un manuscrito del siglo XVI. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué dejaste atrás?» Le hablé de mi barrio en Palermo, de las tardes de mate con amigos, del río marrón y ancho que nunca te deja olvidar que la ciudad es un puerto. Le hablé de mi padre viudo, criándome solo, de cómo me enseñó a amar los libros, contándome historias que inventaba sobre cada volumen de su biblioteca personal. «Suena hermoso», dijo cuando terminé. «Lo era, lo es», corregí. «Pero necesitaba salir, ver mundo. Los libros te enseñan que hay más vida allá afuera». «¿Y encontraste lo que buscabas?» Lo miré. El sol del atardecer doraba su perfil. «Todavía no lo sé». Fue él quien cerró la distancia. Despacio, dándome tiempo para retroceder, pero yo no me moví. Cuando sus labios tocaron los míos, supo a café y a promesas que ninguno de los dos nos atrevíamos a pronunciar todavía. «Llevo 2 semanas queriendo hacer eso», murmuró contra mi boca. «Yo también», admití. Así empezó. Besos robados entre estanterías, manos entrelazadas bajo la mesa durante las cenas familiares,
paseos por la arboleda de olivos al atardecer, donde me contaba leyendas de cada árbol centenario y yo inventaba historias sobre las estrellas que empezaban a desaparecer. 3 meses se convirtieron en lo más feliz de mi vida. Pero en toda historia de amor hay serpientes en el jardín. La primera cena familiar formal fue una advertencia que no supe leer. Consuela presidía la mesa con autoridad silenciosa. A su derecha, Mateo. A su izquierda, Inés, su hija de 31 años, con su traje de diseñadora y su sonrisa afilada como cuchillo. Así que Argentina. Inés me estudió como si fuera un espécimen en un microscopio. ¡Qué exótico! Inés trabaja en marketing digital en Valladolid, explicó Mateo. Viene los fines de semana, cuando puedo escaparme de la civilización. Inés sonrió, pero no llegó a sus ojos. Este pueblo es pintoresco, pero algo provinciano para mi gusto. A mí me parece perfecto, dije. La historia que respira en cada piedra. Valentina es romántica. Inés cortó su carne con precisión quirúrgica. Imagino que todos los restauradores lo son, aferrándose al pasado en lugar de mirar hacia el futuro. El pasado y el futuro no tienen por qué estar peleados, respondí con calma. Claro que sí, dejó los cubiertos. Por ejemplo, esta finca. Mamá se aferra a ella por sentimentalismo, pero un desarrollador nos ofreció 2 millones de euros. 2 millones. Podríamos vender, repartirnos el dinero y empezar vidas nuevas. Inés. La voz de Consuela sonó como hielo. Ya hemos hablado de esto. Sí, y siempre terminas diciendo que la tradición es más importante que el sentido común. La encina lleva en esta familia 300 años. Exacto, 300 años. Tal vez sea hora de dejarla ir. Mateo apretaba los cubiertos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No vamos a vender, dijo con voz controlada. Tú no quieres venderla. Inés se volvió hacia mí. Supongo que cierta influencia externa también juega un papel. ¿Perdón? Parpadeé. La restauración de la biblioteca cuesta una fortuna. Dinero que podríamos estar invirtiendo de formas más inteligentes. Inés. Mateo dejó los cubiertos con un golpe. Valentina está haciendo un trabajo excepcional. No lo dudo. Solo cuestiono si es el momento adecuado para este proyecto. El mensaje era claro. Yo era el proyecto. Yo era la extranjera que estaba interfiriendo en los planes familiares. Esa noche, Mateo vino a mi habitación después de que la casa se durmiera. Perdona a mi hermana, se sentó en el borde de mi cama. Está obsesionada con esa venta desde que el desarrollador le metió la idea en la cabeza. ¿Su parte serían 700.000 euros? Calculé en voz alta. Aproximadamente. Para ella, eso significa libertad. Un apartamento en Madrid, capital para montar su propia agencia. No entiende que algunas cosas no tienen precio. ¿Y tu madre? Mamá nunca venderá. La encina es su identidad. Después de que murió papá, este lugar la mantuvo cuerda. ¿Qué pasó con él? Infarto. Yo tenía 10 años, Inés 7. Un día estaba aquí, al siguiente se había ido. Pasó una mano por su cara. Mamá se volvió protectora, obsesionada con mantener todo exactamente igual, como si cambiar una piedra fuera hacerlo desaparecer por completo. Lo abracé y permanecimos así, en silencio, mientras la luna dibujaba patrones plateados en el suelo. «Te quiero», susurró contra mi cabello. Fueron las primeras palabras de amor entre nosotros. Deberían haber sido perfectas, pero incluso entonces, en ese momento de luz de luna y confesiones susurradas, una parte de mí ya sabía que nada que se sintiera tan bien podía durar. Las serpientes ya estaban despertando. Abril llegó con lluvias que convertían los olivares en un mar de plata líquida. Llevaba 6 semanas en la encina, y la biblioteca empezaba a revelar sus secretos más profundos. Un tratado de astronomía, con anotaciones manuscritas de Galileo, cartas de amor del siglo XVIII, escondidas entre las páginas de un libro de oraciones, el diario de aquella francesa que se había enamorado de un español terco y de su colección de libros polvorientos. Leí ese diario una tarde lluviosa, sentada junto a la ventana mientras el agua golpeaba el cristal. Su nombre era Madeleine. Había llegado a España huyendo de la Revolución Francesa, sin más equipaje que un vestido rasgado y el orgullo de quien lo había perdido todo, excepto la dignidad. La familia Argensola la había acogido como institutriz, pero el hijo mayor se enamoró de ella contra todas las convenciones sociales. Me miran
como si fuera una invasora. Escribió en una entrada fechada en 1789. La madre me trata con cortesía glacial. La hermana de mi amado me odia abiertamente. Dicen que no soy suficiente, que una mujer sin dote ni apellido no puede ser esposa de un Argensola. Pero él insiste en que el amor vale más que el oro. Ojalá tuviera su certeza. Cerré el diario con un nudo en la garganta. 236 años después, la historia parecía repetirse con una precisión cruel. Esa noche, Mateo me llevó a cenar al mejor restaurante del pueblo. El Olivo ocupaba un edificio del siglo XVI con techos de vigas de madera y una chimenea donde ardía un fuego acogedor. Nos sentaron en una mesa junto a la ventana, con velas que hacían bailar sombras en su rostro. «Estás callada», observó, tomando mi mano a través de la mesa. «Encontré el diario de Madeleine». «¿La francesa?», sonrió. «¿Qué decía?» «Que tu familia no la aceptaba, que la consideraban indigna». Su sonrisa se desvaneció. «Valentina, ¿soy tu Madeleine, Mateo? ¿La extranjera inapropiada de la que tu familia se avergüenza?» «Mi familia puede irse al demonio», apretó mi mano. «Te quiero. Eso es lo único que importa». «¿De verdad?», lo miré a los ojos. «Porque tu madre apenas me dirige la palabra. Tu hermana me trata como si fuera una oportunista. Y tú no has dicho nada para defenderme. No es tan simple». «Claro que lo es. O estoy en tu vida o no lo estoy. No puedes tenerme escondida en la biblioteca como un secreto vergonzoso». «No eres un secreto», su voz sonó tensa. «Pero necesito tiempo. Mamá está frágil desde lo de papá, e Inés tiene sus propios problemas. ¿Y yo, qué? ¿Debo esperar pacientemente a que tu familia decida si soy suficientemente buena?» Nos miramos en silencio. El restaurante zumbaba con conversaciones ajenas, risas que no eran nuestras. «Cásate conmigo», dijo de repente. Casi me atraganto con el vino. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió más firme. «Que se jodan las opiniones de todos. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero envejecer, entre esos libros polvorientos contigo a mi lado. Quiero todo, Valentina». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Inés. «Necesito hablar contigo mañana. Es importante. Sobre Mateo». Una piedra fría se instaló en mi estómago. «¿Qué pasa?» Mateo notó mi cambio de expresión. «Nada», guardé el teléfono. «Solo tu hermana siendo crítica». No le conté sobre el mensaje. Algo en su tono me asustaba, una certeza oscura de que fuera lo que fuese que Inés quisiera decirme, cambiaría todo. Al día siguiente, Inés llegó a la encina más temprano de lo habitual. Me encontró en la biblioteca, como sabía que haría. «Valentina». Se apoyó en el marco de la puerta, elegante con su traje negro ajustado. «¿Tienes un minuto?» «Claro. Es sobre mi hermano», imaginé. Se acercó, sus tacones resonando en el suelo de madera. «Mira, no me caes mal. Eres competente en tu trabajo, educada. Pero eres realista, ¿verdad? Sabes que esto no puede funcionar». «¿Perdón?» «Tú y Mateo. Vienen de mundos diferentes. Él tiene responsabilidades, un apellido que mantener. Tú eres, bueno, una restauradora argentina sin familia aquí, sin conexiones. Si vienes a insultarme, vengo a ser honesta», sacó su teléfono. «Mateo no te lo va a decir porque es demasiado noble, pero hay alguien más». El suelo pareció moverse bajo mis pies. «¿Mientes?» «Ojalá», me mostró su teléfono. «Claudia Montes, compañera de universidad. Estuvieron juntos 4 años. Ella se casó, pero su matrimonio está acabado. Y Mateo, bueno, algunas llamas nunca se apagan del todo». La foto en la pantalla mostraba a una mujer rubia, hermosa, con ese brillo de seguridad que da pertenecer al lugar correcto. «Mateo me habría contado». «¿Te habría contado que se reúne con ella? ¿Que ella viene desde Barcelona a pedirle consejos sobre su divorcio? ¿Que van a cenar a restaurantes románticos mientras tú estás aquí, catalogando libros viejos?» «No te creo». «No me creas a mí», se encogió de hombros. «Pero esta noche tienen otra cena. El Olivo, la misma mesa junto a la chimenea donde te llevó a ti. Romántico, ¿verdad? El mismo guión para todas». Se fue dejándome entre las estanterías, con el corazón latiéndome en los oídos como tambores de guerra. No debí ir. Debí confrontar a Mateo directamente, preguntarle, confiar. Pero el veneno de la duda ya corría por mis venas,
y cuando Inés me llamó esa tarde, sugiriendo que cenáramos juntas en el pueblo, acepté, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. El Olivo estaba lleno cuando llegamos. Inés pidió una mesa cerca de la entrada, con vista perfecta al comedor principal. «Ahí», señaló discretamente. Y lo vi. Mateo estaba sentado en nuestra mesa, la mesa junto a la chimenea, con una mujer que solo podía ser Claudia, rubia, elegante, con un vestido negro que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Había velas entre ellos, vino tinto. Sus manos estaban entrelazadas sobre el mantel blanco. Ella lloraba. Él se inclinó hacia adelante, limpiando una lágrima de su mejilla con el pulgar. El gesto era íntimo, cuidadoso. Luego la abrazó por encima de la mesa, sosteniéndola mientras sus hombros temblaban. Algo dentro de mí se hizo pedazos. No fue dramático ni ruidoso. Fue más como cuando un cristal se agrieta internamente. Desde fuera parece intacto, pero por dentro ya está destruido. «Lo siento», la voz de Inés sonó casi compasiva. «Sé que duele». No podía apartar los ojos. Los veía reír ahora, Claudia secándose las lágrimas, Mateo sonriendo de esa forma que creí que era solo para mí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. «Hola, cariño. Siento llegar tarde, pero la reunión se alargó. ¿Nos vemos mañana? Tengo algo importante que preguntarte. M». El mensaje estaba en la conversación equivocada. Destinado a alguien más. Enviado a mí por error. O tal vez no por error. «Creo que necesito aire». Me levanté con piernas temblorosas. «Valentina». Pero ya estaba caminando hacia la salida, hacia la noche fría de abril, hacia cualquier lugar que no fuera este restaurante, donde mi mundo acababa de colapsar. No vi a Mateo girar la cabeza. No vi su expresión de sorpresa, cuando Inés se sentó frente a él, minutos después, explicándole que yo había estado allí, que lo había visto con Claudia, que me había ido destrozada. No escuché cuando él dijo: «¿Valentina estuvo aquí? ¿Por qué no me lo dijiste? Claudia es solo una amiga. Necesitaba ayuda con su divorcio». No escuché a Inés responder: «Claro, hermano, pero ella no lo entenderá así. Las mujeres como ella siempre buscan dramas donde no los hay». No supe nada de eso. Solo supe que cuando llegué a mi habitación en la encina, empecé a hacer la maleta con manos que no dejaban de temblar. Mateo llegó pasada la medianoche. Golpeó mi puerta con urgencia. «¡Valentina! ¡Valentina, abre, por favor!». Abrí. Tenía que hacerlo. Una parte de mí aún esperaba una explicación que tuviera sentido. «¿Qué haces?». Miró mi maleta abierta sobre la cama. «Me voy». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». «Te vi». Las palabras salieron planas, muertas. «En el Olivo. Con ella». «¿Con Claudia?». Pareció genuinamente confundido. «Es una amiga, Valentina. Se está divorciando. Necesitaba consejo legal». «No me mientas». Le mostré el mensaje en mi teléfono. «Hola, cariño. Algo importante que preguntarte. ¿También le vas a pedir matrimonio a ella?». Su rostro perdió todo el color. «Ese mensaje... Yo no escribí eso. Yo nunca...». «Para», levanté una mano. «Por favor, para. No hagas esto más difícil». «Valentina, tienes que creerme. Ese mensaje no es mío. No sé cómo llegó a tu teléfono, pero yo no lo escribí». «¿Y las velas? ¿El vino? ¿Sus manos en las tuyas?». Estaba llorando. Su esposo la engañó durante 2 años. Yo solo recreaste nuestra cita perfecta con otra mujer. Entiendo. No fue así. Mateo, mi voz se quebró. Vi lo que vi. Leí lo que leí. Y no puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Competir. Con tu pasado, con tu familia, con sus expectativas. Soy una extranjera sin apellido ni conexiones. Exactamente como Madeleine. Y sabemos cómo terminó ella. Aceptada solo, después de años de humillación. Madeleine terminó amada, insistió. Terminó siendo la matriarca más respetada de esta familia. Después de décadas de lucha. No tengo décadas, Mateo. No tengo fuerzas para una guerra que ya sé que voy a perder. No vas a perder nada porque no hay guerra. Te amo, solo a ti. Cerré los ojos. Habría sido tan fácil creerle. Habría sido tan fácil ignorar todas las señales, todas las dudas, todo el veneno que Inés había plantado. Pero la imagen de sus manos entrelazadas con las de Claudia estaba grabada en mi retina. Y ese mensaje, ese maldito mensaje, que sonaba exactamente como él, que decía exactamente lo que querría decir. «Necesito irme», susurré. «Por favor, déjame ir». «No».
Mateo, no te voy a dejar ir sin luchar. Si necesitas tiempo, tómalo. Si necesitas espacio, te lo daré. Pero no voy a aceptar esto. No voy a aceptar que desaparezcas de mi vida por un malentendido. No es un malentendido, es la realidad. La realidad es que te amo. La realidad es que quiero casarme contigo. La realidad es que sea lo que sea que viste, que leyeras. ¿Hay una explicación? Entonces explícamelo, lo desafié. Explícame ese mensaje. No pudo. Vi la impotencia en sus ojos, la frustración de no tener respuestas. No sé cómo llegó a tu teléfono, admitió. Pero te juro por todo lo sagrado que yo no lo escribí. Esa era la tragedia, ¿verdad? Tal vez decía la verdad. Tal vez Claudia era solo una amiga. Tal vez el mensaje era un error, una manipulación, un malentendido cósmico. Pero ya no importaba, porque la duda ya estaba plantada, y la duda crece como mala hierba hasta ahogar todo lo demás. Adiós, Mateo. Tomé mi maleta. Valentina, por favor. Gracias por estos meses. Fueron los más felices de mi vida. Pasé junto a él. No me detuvo físicamente, aunque vi sus manos cerrarse en puños. Vi la lucha interna. El taxi me esperaba afuera. Había llamado mientras él golpeaba la puerta. Subí. El conductor arrancó. A través de la ventana trasera, vi a Mateo de pie en el camino de grava, iluminado por las luces de la finca, con una expresión de devastación absoluta. Aparté la mirada. 3 días después estaba en Buenos Aires. 4 semanas después, 2 líneas rosadas en un test de embarazo me dijeron que Mateo nunca sería realmente pasado, que lo llevaba conmigo, que lo llevaría siempre. Dos días después del encuentro en el hospital, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mateo había llamado 17 veces. Había enviado mensajes que no me atrevía a leer completos. Solo veía las primeras líneas en las notificaciones. Por favor, necesitamos hablar. Emma merece conocer. No voy a rendirme. Finalmente, apagué el teléfono. Pero no podía apagar la realidad. Vivíamos en el mismo pueblo pequeño. Nuestros caminos se cruzarían inevitablemente. Y cuando lo hicieran, tendría que enfrentar no solo a Mateo, sino a las decisiones que tomé hace 4 años. La mañana del tercer día, alguien tocó a mi puerta. Eran las 8. Emma todavía dormía en el sofá cama, acurrucada con su conejo de peluche. Abrí esperando al casero, o tal vez a la vecina mayor que me había saludado el primer día. Era Mateo. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de 2 días, el mismo traje arrugado que probablemente había usado el día anterior. Llevaba 2 cafés en una bandeja de cartón y una bolsa de la panadería que olía a croissants recién hechos. «Antes de que cierres la puerta», dijo rápidamente. «Solo te pido 30 minutos. 30 minutos para hablar como adultos. Por Emma, si no por nosotros». Miré los cafés. Miré su rostro exhausto. Miré la bolsa de croissants. Ella todavía duerme. Entonces hablemos en voz baja. Lo dejé pasar porque tenía razón. Emma merecía que sus padres al menos intentaran ser civilizados. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, aceptando el café que me tendió. Era exactamente como me gustaba, cortado, con una pizca de canela. «¿Recuerdas?», dije sin pensar. «Recuerdo todo», su voz sonó ronca. «Cada detalle, cada conversación, cada momento». Bebimos en silencio durante 1 minuto. Desde el sofá, cama llegaba la respiración suave de Emma, ajena al terremoto que se desarrollaba en la cocina. «Tiene mis ojos», dijo finalmente. «Sí». «¿Y mi apellido?» «No, es Emma Romero, solo Romero». Vi el dolor atravesar su rostro, pero lo controló rápidamente. «¿Por qué no me lo dijiste? Cuando descubriste que estabas embarazada, ¿por qué no me llamaste? Porque te había visto con ella». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. «Porque creí que habías elegido tu vida perfecta, con Claudia o quien fuera». No había vida perfecta. No había nadie. Solo hubo tú, Valentina. Siempre solo tú. El mensaje. Sé lo del mensaje. Se inclinó hacia adelante. Pasé los últimos 2 días reconstruyendo esa noche. Hablé con Claudia. Revisé mis registros telefónicos antiguos. Y encontré algo. Sacó su teléfono, buscó algo y me lo mostró. Era un análisis técnico, lleno de jerga informática que apenas comprendía. Un experto en seguridad digital lo revisó. Ese mensaje fue enviado desde mi cuenta, sí, pero no desde mi teléfono.
Fue enviado a través del portal web de la compañía telefónica. Alguien accedió a mi cuenta y lo envió deliberadamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién? El análisis rastreó la dirección IP. Era la conexión de Internet de mi casa. Hizo una pausa. Más específicamente, de la computadora portátil de Inés. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Tu hermana. Mi hermana, confirmó con voz tensa. También hablé con Claudia. Me dijo que Inés la llamó, que le sugirió que viniera al pueblo, que yo podría ayudarla con el divorcio. Claudia no sabía nada de ti. Pensó que era solo una cena entre viejos amigos. Pero las velas, el vino... Inés hizo la reservación. Pidió específicamente esa mesa, ese ambiente. Cuando llegué, pensé que era extraño, pero Claudia estaba tan destrozada por lo de su esposo que no le di importancia. Pasó una mano por su cabello despeinado. No tenía idea de que tú estabas allí, de que Inés te había llevado específicamente para que me vieras. Cerré los ojos. 4 años. 4 años de criar a Emma sola, de noches sin dormir, de preguntarme si había tomado la decisión correcta. 4 años basados en una mentira cuidadosamente orquestada. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué haría algo así? La finca. Quería vender la encina. El desarrollador había ofrecido 2 millones, y tú eras la única que me había convencido de rechazar la oferta. Si tú desaparecías, podía seguir con la venta. Exacto. ¿Y tu madre? ¿Sabía? Mateo vaciló, y esa vacilación me dijo todo. Mamá no sabía de la falsificación del mensaje, pero sabía que Inés quería que te fueras, y no hizo nada para impedirlo. La traición dolió casi tanto como la original. Consuela, con su cortesía glacial, había sido cómplice silenciosa de la destrucción de mi vida. No puedo hacer esto, me levanté. No puedo revivir todo esto. Valentina, espera, no. Mi voz subió lo suficiente para que Emma se moviera en el sofá. Tienes razón sobre el mensaje, sobre Inés, sobre todo, pero eso no cambia nada. Tu familia me odiaba, me consideraban indigna, y aunque ese mensaje específico fuera falso, el sentimiento detrás era real. Mi familia estaba equivocada. Pero tú no luchaste por mí. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Cuando tu madre me trataba con desprecio, cuando Inés me insultaba, tú pedías paciencia, tiempo, comprensión. Nunca me defendiste realmente. Vi el impacto de mis palabras en su rostro, la verdad que no podía negar. Tienes razón, dijo quedamente. Fui un cobarde. Quería mantener la paz, no quería elegir entre mi familia y tú, y al no elegir, te perdí de todas formas. Emma se despertó entonces frotándose los ojos. ¿Mami? Aquí estoy, cariño. Se sentó, vio a Mateo y ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Eres el señor del hospital? Sí. Mateo se acercó lentamente, como si se aproximara a un ciervo asustado. Me llamo Mateo. Yo soy Emma. Tengo 3 años y medio. Es una edad muy buena. Se arrodilló para estar a su altura. ¿Sabes qué? Cuando yo tenía 3 años y medio, vivía en una casa muy grande con muchos libros. A mí me gustan los libros. Mami me lee todas las noches. Los vi interactuar y algo en mi pecho se apretó dolorosamente. Emma merecía esto, merecía un padre. Merecía conocer de dónde venía la mitad de quién era. Emma, llamé suavemente. ¿Recuerdas que te conté sobre tu papá, que vivía muy lejos? Ajá, en España. Bueno, miré a Mateo, que me devolvió la mirada con una esperanza tan intensa que dolía verla. ¿Mateo es tu papá? Emma parpadeó. Luego miró a Mateo, luego a mí, luego otra vez a Mateo. ¿Mi papá de verdad? Tu papá de verdad, confirmó Mateo con voz temblorosa. ¿Por eso tenemos los mismos ojos? Exactamente por eso. Emma lo estudió con la seriedad absoluta que solo tienen los niños pequeños. ¿Te vas a quedar ahora? Si tu mamá me deja, me gustaría mucho conocerte mejor. ¿Sabes jugar a las muñecas? Mateo rió, un sonido entre alegría y lágrimas contenidas. No, pero puedo aprender. Está bien, te voy a enseñar. Y así, con la simplicidad devastadora de la infancia, Emma aceptó a su padre en su vida. Los siguientes días fueron extraños. Mateo venía cada mañana con café y croissants. Se quedaba 1 hora, jugando con Emma, hablando conmigo sobre cosas superficiales, el clima, los avances de la recuperación de mi padre, el trabajo de Mateo como notario especializado en patrimonio histórico. No hablábamos de nosotros.
No hablábamos del pasado ni del futuro. Existíamos en un presente frágil, construido alrededor de Emma. Pero la burbuja no podía durar. Una semana después de nuestro primer encuentro, mientras Emma dormía su siesta, Mateo llegó con una expresión seria. «Necesito contarte algo». «¿Qué pasó?» «Inés se enteró de que has vuelto, de que sabes sobre Emma». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y? ¿Ha contratado un abogado? Va a presentar una demanda pidiendo custodia compartida para la familia Argensola. El café que estaba bebiendo casi se me cayó de las manos. ¿Qué? ¿Puede hacer eso? Legalmente, puede intentarlo. Argumentará que ocultaste a Emma de su padre durante 4 años, que eso constituye alienación parental. Puede pedir que el tribunal establezca un régimen de visitas obligatorio, o incluso custodia temporal mientras se investiga. Pero tú eres abogado, eres juez, no puedes permitir esto. No soy juez, soy notario, y en un caso que me involucra personalmente, no puedo participar. Su rostro estaba tenso. Pero he contratado al mejor abogado de familia de Madrid. Se llama Luis Montero. Trabaja para ti, no para mí, para proteger tus derechos como madre. No tengo dinero para un abogado de Madrid. Ya está pagado. Mateo. No es negociable. Su voz sonó firme. Inés está usando esto para hacerte daño a ti y para controlarme a mí. No voy a permitir que le haga daño a Emma en el proceso. ¿Por qué hace esto? Ya tiene lo que quería. Vendió la finca, ¿no? No. Mamá se negó. Después de que te fuiste, hubo una pelea terrible. Inés dijo cosas horribles. Mamá amenazó con desheredarla. Al final, Inés se mudó a Barcelona y apenas nos hablamos. Pero cuando supo que habías vuelto, que había una niña, vio una oportunidad de vengarse. Exacto. Me hundí en la silla. Esto era mi peor pesadilla. Una batalla legal contra una familia con recursos infinitos, en un país que no era el mío, por el derecho a criar a mi propia hija. «¡Valentina!». Mateo tomó mis manos. «Voy a testificar. Voy a contarle al juez exactamente lo que hizo Inés hace 4 años. Tengo las pruebas del mensaje falsificado. Tengo el testimonio de Claudia. Y voy a dejar muy claro que tú actuaste basándote en información que creías cierta. ¿Testificarás contra tu propia hermana?». «Testificaré por mi hija», corrigió. «Y por ti. Debí hacerlo hace 4 años». Esa tarde, el abogado Luis Montero vino a visitarme. Era un hombre de unos 50 años, con traje impecable y una expresión que inspiraba confianza. «Señorita Romero», estrechó mi mano. «Revisé su caso. La demanda de la señorita Argensola es ambiciosa, por decirlo menos. Puede ganar. Puede complicar su vida. El sistema español favorece el derecho del niño a conocer a ambos padres. Pero usted no le negó a Emma su padre. Usted creía, basándose en evidencia que ahora sabemos era fabricada, que el señor Argensola no quería ser parte de la vida de la niña». «Tengo las pruebas», intervino Mateo. «¿El análisis forense del mensaje?» «Eso ayuda mucho. Demuestra que la señorita Romero fue víctima de una manipulación deliberada». Montero me miró. «¿Está dispuesta a pelear esto?» «Por Emma. Pelearía contra el demonio mismo». «Bien, porque la señorita Inés Argensola parece decidida a hacer esto tan desagradable como sea posible». No sabía cuán desagradable, hasta que recibí la citación formal 3 días después. Inés no solo pedía custodia compartida. Alegaba que yo era una madre inepta, que había huido de España para evitar responsabilidades, que había mantenido a Emma en condiciones inadecuadas en Argentina. Cada palabra era una puñalada. La audiencia preliminar estaba programada para 2 semanas después. 2 semanas para preparar mi defensa, para organizar pruebas, para demostrar que yo era una buena madre, que mis decisiones habían sido razonables, dado lo que sabía en ese momento. 2 semanas para decidir si España sería nuestro hogar o nuestro infierno. La sala de audiencias del juzgado de primera instancia olía a papel antiguo y a destinos que se decidían con el golpe de un mazo. Me senté junto a Luis Montero en una de las mesas de madera pulida, con las manos entrelazadas sobre el regazo para ocultar cómo temblaban. Al otro lado de la sala, Inés Argensola se veía impecable con un traje azul marino, que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses. Su abogado, un hombre mayor, con gafas de montura dorada, organizaba documentos con la eficiencia de quien ha ganado cientos de casos similares. Mateo estaba sentado en los bancos del público. No podía estar en ninguna de las mesas por el conflicto de interés.
Lo había visto entrar con su madre, y esa imagen me había sorprendido tanto que casi tropiezo con mi propia silla. Consuela Argensola, con su vestido negro y su collar de perlas, se sentó rígida como una estatua, sin mirarme ni una sola vez. Emma estaba con Carmen, la niñera que había contratado, en un parque cercano. Le había dicho que mamá tenía una reunión importante, que volvería pronto. ¿No le había dicho que esa reunión decidiría si podríamos seguir siendo solo nosotras dos? ¿O si su vida se llenaría de extraños con derechos legales sobre ella? «Respira», murmuró Montero. «Y recuerda, no respondas con emoción, solo hechos». La jueza entró. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño severo y unos ojos grises que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Se llamaba Beatriz Moreno, según la placa en su escritorio. Audiencia preliminar, en el caso número 847-2024, anunció el secretario judicial. Inés Argensola Vega, contra Valentina Romero, en materia de custodia de la menor, Emma Romero. «Proceda el demandante», dijo la jueza Moreno. El abogado de Inés se levantó, ajustándose las gafas. «Su señoría, mi clienta presenta esta demanda en nombre del interés superior de la menor Emma Romero, de 3 años y medio de edad. Durante casi 4 años, esta niña ha sido mantenida alejada de su familia paterna, ocultada deliberadamente por la señorita Romero, quien huyó de España sin informar al padre biológico de su embarazo. Me mordí el labio con tanta fuerza que probé sangre. La señorita Romero», continuó el abogado, «privó a Emma de su derecho a conocer a su padre, a sus abuelos, a su familia extensa. Más grave aún, lo hizo basándose en suposiciones y sin dar al señor Mateo Argensola la oportunidad de ejercer su paternidad responsablemente». «¿Tiene pruebas de que la señorita Romero actuó con malicia?», preguntó la jueza. «El simple hecho de que ocultara el embarazo y el nacimiento durante 4 años habla por sí mismo, su señoría». Montero se levantó. «Su señoría, con el debido respeto, los hechos no son tan simples. Mi clienta actuó basándose en información que en ese momento parecía indicar que el señor Argensola estaba en una relación con otra persona. Tenemos evidencia de que esa información fue deliberadamente fabricada por la propia demandante, la señorita Inés Argensola». Un murmullo recorrió la sala. Vi a Inés palidecer ligeramente, aunque mantuvo la compostura. «Esa es una acusación muy seria, letrado», dijo la jueza. «Espero que tenga pruebas sustanciales». «Las tengo, su señoría. Un análisis forense de comunicaciones electrónicas que demuestra que la señorita Inés Argensola accedió ilegalmente a la cuenta telefónica de su hermano y envió mensajes falsos diseñados específicamente para engañar a mi clienta». «Su señoría, esto es ridículo», intervino el abogado de Inés. «Mi clienta jamás...» «¿Tendrán oportunidad de presentar sus pruebas?», interrumpió la jueza. «¿Algo más, letrado Montero?». «Sí, su señoría. También presentamos el testimonio de la señora Claudia Montes, residente en Barcelona, quien confirmará que fue utilizada sin su conocimiento como parte de este engaño orquestado». La jueza tomó notas, su expresión inescrutable. «Señorita Romero, ¿puede acercarse al estrado?». Me levanté con piernas que parecían hechas de gelatina. El estrado estaba a solo unos metros, pero se sintió como caminar 1 kilómetro bajo el peso de todas esas miradas. «¿Jura o promete decir la verdad?», dijo el secretario. «Lo prometo». «Siéntese, por favor». La jueza me estudió con esos ojos grises penetrantes. «Señorita Romero, ¿por qué no informó al señor Argensola sobre su embarazo?». «Porque creí que él había elegido estar con otra persona, su señoría. Vi evidencia que parecía confirmar que ya no quería estar conmigo». «¿Qué tipo de evidencia?». «Un mensaje de texto que parecía venir de su teléfono, y lo vi con una mujer en un restaurante, en circunstancias que parecían románticas». «¿No consideró la posibilidad de preguntarle directamente?». Las palabras me golpearon. Era la pregunta que me había hecho 1000 veces en 4 años. «Debí hacerlo», admití, mi voz temblando. Pero tenía 24 años, estaba asustada, y todo parecía tan claro en ese momento. Pensé que si él había elegido a otra, no querría la carga de un hijo conmigo. ¿Y en algún momento durante estos 4 años consideró contactarlo? Muchas veces, cada vez que Emma preguntaba por su padre, cada vez que la veía hacer algo que me recordaba a él, pero tenía miedo de que... ¿De qué?
de que usara su dinero, su posición para quitármela, de que en un tribunal español, yo, una extranjera sin recursos, no tuviera ninguna oportunidad. Vi a Montero hacer una mueca. No era la respuesta que habíamos ensayado, pero era la verdad. Así que privó a su hija de su padre por miedo. Sí, las lágrimas comenzaron a caer. Sí, lo hice, y fue egoísta y equivocado, y daría cualquier cosa por volver atrás y hacerlo diferente. Pero en ese momento, con la información que tenía, pensé que estaba protegiendo a Emma. Protegerla de su propia familia, de lo que creí que era rechazo, de lo que creí que sería una batalla que solo la lastimaría. La jueza escribió algo en sus notas. Puede volver a su asiento. Mientras caminaba de regreso, mis ojos se encontraron con los de Mateo. Había lágrimas en su rostro también. «Llamo a declarar al señor Mateo Argensola», anunció el abogado de Inés. Mateo se levantó y caminó al estrado con pasos firmes. Juró decir la verdad y se sentó, con la mandíbula tensa. «Señor Argensola», comenzó su propio abogado de Inés, «¿sabía usted que la señorita Romero estaba embarazada cuando dejó España hace 4 años? No. ¿Le informó ella de alguna manera sobre el nacimiento de su hija? No. ¿Cómo se sintió cuando descubrió, 4 años después, que tenía una hija cuya existencia le había sido ocultada?» Mateo miró directamente a su hermana. Devastado, furioso, pero no con Valentina. El abogado parpadeó. «¿Perdón? Estoy furioso con la persona que deliberadamente destruyó mi relación con Valentina. Estoy furioso con quien fabricó pruebas falsas para hacerla creer que yo la había traicionado. Estoy furioso con mi hermana. Señor Argensola, ese no es el propósito de... ¿No?» Mateo se volvió hacia la jueza. «Su señoría, mi hermana Inés quería vender la finca familiar contra mi voluntad. Valentina era la única persona que me había convencido de preservarla. Cuando Inés se dio cuenta de que yo planeaba casarme con Valentina, decidió eliminar el obstáculo. Eso es absolutamente falso». Inés se levantó de su silla. «Yo jamás». «Accediste a mi cuenta de teléfono». La voz de Mateo resonó en la sala. «Y enviaste mensajes falsos. Organizaste una cena con mi exnovia sin decirme que Valentina estaría allí para vernos. Manipulaste cada detalle para que pareciera que yo la estaba engañando». «Su señoría, esto es un circo», protestó el abogado de Inés. «Es la verdad». Mateo sacó un documento de su chaqueta. «Aquí está el análisis forense completo. Direcciones IP, registros de acceso, todo. Mi hermana accedió a mi cuenta desde su computadora portátil el mismo día que Valentina recibió ese mensaje». La jueza extendió la mano. «Deme ver eso». Mientras revisaba el documento, el silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. «Señorita Inés Argensola», dijo finalmente la jueza, «¿tiene alguna explicación para esto?» Inés se había puesto pálida, pero levantó la barbilla con desafío. «Hice lo que era necesario para proteger a mi familia». «¿Protegerla de qué?» «De una cazafortunas extranjera que claramente estaba usando a mi hermano para quedarse en España». «Eso no es cierto». La voz de Mateo estaba rota. «¿No?» Inés se volvió hacia él. «¿Y qué pasó cuando se fue, Mateo? ¿Volvió alguna vez a preguntar por ti? ¿Trató de contactarte?» «No. Desapareció completamente. Y ahora vuelve 4 años después con una niña, reclamando que es tuya, justo cuando necesita algo de nosotros. Volvió porque su padre está enfermo». Intervine, incapaz de quedarme callada. «Volvió porque necesita atención médica que solo puede recibir aquí. No vine por Mateo, no vine por dinero, vine por mi padre. Qué conveniente». «¡Suficiente!». La voz de la jueza cortó la tensión como un cuchillo. «Esta audiencia se está convirtiendo en un espectáculo familiar, y eso no es el propósito de este tribunal». Entonces pasó algo que nadie esperaba. Consuela Argensola se levantó. «Su señoría, ¿puedo hablar?». La jueza la miró con sorpresa. «¿Usted es?». «Consuela Argensola, madre de Mateo e Inés, abuela de Emma». «¿No está citada como testigo?». «Lo sé, pero hay algo que debo decir. Algo que debí decir hace 4 años». La sala quedó en completo silencio. Hasta Inés parecía sorprendida. «Proceda», dijo la jueza cautelosamente. Consuela caminó hacia adelante, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo, mirándome directamente por primera vez desde que había entrado a la sala. «Yo sabía». Su voz tembló ligeramente. «Sabía que Inés planeaba separarte de mi hijo,
No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que estaba decidida a que te fueras. «¡Mamá! ¡No!», empezó Inés. «Y no hice nada para detenerla», continuó Consuela, ignorando a su hija. «Porque yo también quería que te fueras, Valentina. Pensé que no eras apropiada para Mateo. Pensé que una mujer extranjera, sin familia aquí, sin la posición social adecuada. Pensé que solo le traerías problemas. Sus palabras deberían haberme dolido, pero sonaban más a confesión que a insulto». «Estaba equivocada», dijo, y su voz se quebró. «Completamente equivocada. Estos 4 años he visto a mi hijo vivir como un fantasma, trabajando sin parar, sin alegría, sin vida real. Y cuando supe que habías vuelto, que había una niña, vi la foto que Mateo lleva en su billetera. Emma, con sus ojos, con su sonrisa». Se volvió hacia la jueza. «Mi nieta ha crecido sin su padre por culpa mía, porque permití que mi orgullo y mis prejuicios destruyeran la felicidad de mi hijo. Si hay alguien que debería ser juzgado aquí, soy yo». «¡Mamá, para!». Mateo se había levantado, con lágrimas en los ojos. «No». Consuela se volvió hacia Inés. «Y tú, hija mía, esto tiene que terminar. Esta venganza, este rencor, no va a devolverte los años que perdiste ni a darle sentido a tus elecciones». «No es venganza», insistió Inés, pero su voz había perdido convicción. Es justicia». «¿Justicia para quién? ¿Para Emma o para tu ego herido?». Inés no respondió. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin palabras. La jueza Moreno observó toda la escena con expresión pensativa. Finalmente, golpeó su mazo suavemente. «Voy a ordenar un receso de 30 minutos. Cuando volvamos, quiero que las partes consideren seriamente si realmente quieren continuar este litigio, o si hay una solución más, constructiva para todos los involucrados, especialmente para la menor». Durante el receso, Montero me llevó a una sala pequeña. «Esto está yendo mejor de lo que esperaba», dijo. La confesión de la madre fue inesperada. «¿Qué crees que va a pasar? Creo que la jueza va a rechazar la demanda de Inés, pero también creo que va a establecer algún tipo de régimen de visitas para Mateo. Tiene derecho como padre». «Lo sé». «Valentina», me miró seriamente. «Esto podría ser el principio de algo, o el final. Depende de qué estés dispuesta a aceptar». Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Era Mateo. «¿Puedo hablar con ella?», le preguntó a Montero. 5 minutos, dijo el abogado saliendo. Nos quedamos solos en esa sala pequeña, rodeados de códigos legales polvorientos y el peso de 4 años de silencio. «Mi madre nunca había hecho algo así», dijo Mateo. «Nunca admite cuando se equivoca. Debe amarte mucho. Te debe una disculpa, una verdadera». «Mateo, escúchame», tomó mis manos. «No importa lo que decida la jueza hoy. No importa qué régimen de visitas establezca o qué derechos me otorgue. Nada de eso cambia lo que realmente importa». «¿Y qué es eso?». «Que todavía te amo, que nunca dejé de amarte, que estos 4 años sin ti fueron un infierno que me merecía por no haber luchado lo suficiente la primera vez. No te merecías nada de esto. Sí me lo merecía, por ser cobarde, por no enfrentar a mi familia cuando te trataban mal, por poner la paz familiar por encima de defenderte». Respiró profundo. «Pero si me das otra oportunidad, juro que no cometeré el mismo error». «Mateo, es complicado. Emma, tu familia». «Emma es lo más simple del mundo. Es mi hija. Y quiero ser su padre. Y mi familia. Mi familia tendrá que aceptar lo que yo decida. Porque esta vez, Valentina, te elijo a ti. Sin condiciones, sin peros, a ti». Las lágrimas caían por mis mejillas. «No sé si puedo volver a confiar». «Entonces dame tiempo para demostrarte que puedes. No te pido que me creas ahora. Te pido que me dejes intentarlo». Antes de que pudiera responder, Montero volvió a entrar. «Es hora de regresar». La jueza Moreno regresó a la sala con expresión serena. Todos nos pusimos de pie hasta que ella se sentó y golpeó suavemente su mazo. Después de escuchar a todas las partes, comenzó. «He decidido desestimar la demanda de custodia presentada por la señorita Inés Argensola». Sentí que mis rodillas casi cedían. Montero me puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Sin embargo», continuó la jueza, «es evidente que la menor Emma tiene derecho a conocer a su padre y a su familia paterna. Por lo tanto,
Establezco un régimen de visitas progresivo para el señor Mateo Argensola, comenzando con encuentros supervisados que aumentarán según la adaptación de la niña. Miré a Mateo. Había cerrado los ojos, con las manos apretadas sobre el pecho. Además, la jueza me miró directamente. Recomiendo encarecidamente que ambos progenitores consideren establecer una mediación familiar para acordar los términos de la crianza compartida, de forma amistosa, en lugar de litigiosa. Sí, su señoría, dije inmediatamente. Estoy de acuerdo, añadió Mateo. La jueza asintió. En cuanto a usted, señorita Inés Argensola, su tono se endureció. La manipulación deliberada de comunicaciones electrónicas y el uso fraudulento de este tribunal para propósitos personales podría constituir delito. Sin embargo, dado que la familia parece dispuesta a resolver esto internamente, no iniciaré procedimientos. Pero quede advertida, cualquier acción futura de este tipo tendrá consecuencias severas. Inés no respondió. Estaba pálida, con la mirada fija en sus manos. Se levanta la sesión. Afuera del juzgado, el sol de diciembre brillaba frío pero claro. Emma corría hacia mí desde donde Carmen la había estado esperando, y la alcé en brazos, enterrando mi rostro en su cabello, que olía a champú de manzanilla. ¿Ya terminó la reunión, mami? Sí, cariño, ya terminó. Mateo se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. ¿Puedo?, preguntó, señalando a Emma. Se la pasé, y Emma lo miró con curiosidad. ¿Eres mi papá de verdad, verdad? Soy tu papá de verdad, verdad, confirmó él con voz temblorosa. Entonces, ¿puedo llamarte papá? Me encantaría. Papá, probó la palabra sonriendo. Suena bonito. Consuela se acercó entonces, caminando despacio, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Se detuvo frente a mí. Valentina, dijo quedamente, no espero que me perdones, pero necesito que sepas que lo siento, de verdad. Miré a esta mujer que había sido parte de mi pesadilla durante 4 años, pero también vi a la abuela de Emma, a alguien que acababa de admitir públicamente sus errores. No es a mí a quien debe pedirle perdón principalmente, dije. Es a su hijo, y a su nieta, cuando sea mayor para entenderlo. Tienes razón, asintió. Pero empiezo contigo, si me lo permites. Algo en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, me ablandó. Todos cometimos errores, dije finalmente. Yo también. Tal vez sea hora de dejar de contar quién se equivocó más y empezar a arreglar lo que se rompió. Consuela extendió una mano temblorosa hacia Emma. ¿Puedo conocer a mi nieta apropiadamente? Miré a Mateo, quien asintió casi imperceptiblemente. Emma, ella es tu abuela Consuela. Emma la estudió con esa seriedad infantil. ¿Eres la mamá de mi papá? Sí, pequeña. ¿Tienes galletas en tu casa? Las abuelas siempre tienen galletas. Consuela rió, un sonido sorprendido y genuino. Podemos conseguir las mejores galletas del mundo, si tu mamá me lo permite. 6 meses después. La biblioteca de la Encina olía a cera de abeja y a libros antiguos, exactamente como la recordaba. Pero ahora había algo más. El sonido de la risa de Emma mientras Mateo le leía un cuento, sentados juntos en el sillón de terciopelo verde junto a la ventana. Yo estaba en mi antigua mesa de trabajo, restaurando un manuscrito del siglo XVII. Algunos libros, descubrí, no se podían salvar completamente. Pero se podían estabilizar, preservar lo que quedaba, y eso ya era suficiente, como las relaciones rotas, como las familias fracturadas. ¿Valentina? La voz de Consuela me sacó de mis pensamientos. Había entrado con una bandeja de té y esas galletas que Emma adoraba. Gracias, acepté una taza. El notario vendrá la próxima semana, dijo, sentándose frente a mí, para formalizar la transferencia. Habíamos llegado a un acuerdo. Yo trabajaría 6 meses al año, restaurando la biblioteca, viviendo en la Encina con Emma. Los otros 6 meses volveríamos a Buenos Aires, donde mi padre, ya recuperado, nos esperaba. Mateo viajaría a vernos cada mes, y Emma conocería ambas culturas, ambos mundos. No era perfecto. Había días difíciles, conversaciones tensas sobre decisiones parentales, momentos en que las viejas heridas dolían, pero estábamos intentando. ¿Has pensado en lo que te propuso Mateo?, preguntó Consuela cautelosamente. Lo había hecho. 3 semanas atrás, durante una cena en el jardín, mientras Emma perseguía luciérnagas, Mateo me había tomado la mano.
No te pido que te cases conmigo mañana, había dicho. Pero algún día, cuando estés lista, cuando confíes en que esto es real, me gustaría que fuéramos una familia de verdad. Oficial. Todavía no estoy lista, le respondía Consuela. Pero tal vez, algún día. El amor no siempre llega en el momento perfecto, dijo ella. A veces llega roto, complicado, lleno de equipaje, pero si vale la pena, encuentra la manera. Miré hacia donde Mateo y Emma reían juntos. Él había aprendido a trenzar su cabello, aunque todavía le salía torcido. Ella le había enseñado los nombres de todas sus muñecas. Habían desarrollado rituales propios. Panqueques los domingos, cuentos antes de dormir, paseos por el olivar donde él le contaba las mismas leyendas que una vez me había contado a mí. «Mamá dice que tú eras su novia antes», comentó Emma una noche. «Sí», admití. «Hace mucho tiempo. ¿Y ahora?» «Ahora somos amigos. Amigos que te quieren mucho. ¿Pero podrían ser novios otra vez? Carla en mi clase tiene papá y mamá que son novios. Tal vez algún día, cariño». «Ok», había aceptado con la simplicidad de los niños. «Pero no tardes mucho. Papá te mira como el príncipe mira a la princesa en mis cuentos». 6 meses es mucho tiempo, dijo, tomando mi mano entre los árboles centenarios. Pasarán rápido, y vendrás a visitarnos. Lo sé, pero los voy a extrañar cada día. Nosotras también. Se detuvo, girándome hacia él. Valentina, no necesito una respuesta ahora, pero necesito que sepas que voy a esperarte. 1 año, 5, 10. El tiempo que necesites para creer que esto es real, que no voy a desaparecer, que no voy a dejar que nada ni nadie nos separe otra vez. Mateo. Pero también necesito que sepas que ya no soy el mismo hombre que era hace 4 años. Ahora lucho. Ahora defiendo lo que amo. Y te amo a ti. Y amo a Emma. Y haré lo que sea necesario para proteger eso. Lo besé entonces, suave, lentamente, saboreando el momento. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban. ¿Eso fue un sí? Es un todavía no, pero pregúntame otra vez. Sonreí. Dentro de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El suficiente para que Emma tenga más recuerdos felices que tristes. El suficiente para que cuando diga que sí, sea porque realmente creo en nosotros, no porque tenga miedo de estar sola. ¿Puedo esperar eso? Desde la ventana de la biblioteca, Consuela nos observaba entre los olivos. Emma estaba a su lado, con las manos llenas de masa para galletas. «Abuela, ¿mami y papi van a casarse?» «No lo sé, pequeña. Tal vez». «Yo creo que sí», Emma asintió con convicción. «Porque él la mira con ojos de amor, como en los cuentos». «Los cuentos no siempre terminan como esperamos», dijo Consuela. «No», Emma sonrió. «A veces terminan mejor». Y mientras el sol se ponía sobre la encina, dorando los olivares y la biblioteca donde todo había comenzado, 4 generaciones de mujeres, Madeleine en su diario polvoriento, Consuela aprendiendo a perdonar, Valentina aprendiendo a confiar otra vez, y Emma, inocente y sabia a la vez, estaban conectadas por hilos invisibles de amor, pérdida y la frágil esperanza de que algunas historias rotas pueden, con paciencia y tiempo, volver a escribirse. No como un final perfecto, sino como un nuevo comienzo. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué opinan de las decisiones de Valentina y Mateo? Escriban en los comentarios. Si disfrutaron este relato, compartan con sus amigos, dejen su like y suscríbanse a nuestro canal. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos salud y excelente ánimo.